Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, un médico que ha trabajado en los momentos más críticos en los Andes, en la Amazonía, en la costa del Pacífico, en Quito e inclusive en Rusia cuando terminó el periodo de la Unión Soviética y comenzó a nacer la Federación de Rusia. En base a toda esta experiencia de vida, alguien que ha hecho algo más que aprender en las universidades, aprender de la realidad, aprender de la gente, aprender de las situaciones, puedo entonces hacer un análisis en este momento de cuáles fueron los errores fundamentales que cometió Rafael Correa y Lenín Moreno y que esperamos que no lo cometa Arauz. En términos generales, podríamos decir que Rafael Correa cometió el primer error más grave de todos, que fue la ingenuidad. No se dio cuenta quiénes eran las personas que estaban apoyándolo, que lo estaban llevando, que lo estaban utilizando. Y, como todos nos consta, fue finalmente un caballo de Troya que sirvió para que Lenín Moreno llegara a la presidencia, los asambleístas de Alianza País llegaran a la Asamblea Nacional y luego ellos, sin ningún escrúpulo ni conciencia, lo traicionaron. ¿Cómo pudo haberse producido este fenómeno? Porque a diferencia de otros mandatarios en América Latina, lo que le derrota a Rafael Correa y le hace una vida completamente imposible durante estos 4 años ha sido la traición de sus más cercanos colaboradores, comenzando por la traición de su secretaria particular, Sandra Escobar, y de su ministro de gobierno, de su ministra de defensa, ¿qué más podía pedirse sino la traición de aquellos en los que él absolutamente confió? ¿Cómo pudo haber sido posible que se produjera esta traición, que ese haya sido el centro del problema que está viviendo ahora? Pero no solamente es una traición a Rafael Correa, sino que la gente que llegó al poder, Lenín Moreno, con todos los traidores de Alianza País, más Donald Trump como principal protector de Lenín Moreno, y la alianza con los Ranca, con la derecha, con los partidos de la partidocracia, cambian de giro. El Ecuador estaba yendo por el sendero de la revolución del socialismo del siglo XXI y bruscamente gira hacia el neoliberalismo. Pero este fenómeno de girar al neoliberalismo no fue solo en Ecuador. Este fenómeno se dio en toda Sudamérica. Pero a diferencia de Brasil, donde también hay una traición por parte del vicepresidente y un golpe parlamentario, entonces hay un golpe parlamentario, un golpe de Estado parlamentario que logran destituir a Dilma Rousseff y a Lula. En cambio, en Argentina hay elecciones, las pierde Cristina Fernández a través de su sucesor y las vuelve a ganar. Luego, hay un error fundamental con el que arranca todo el problema de Rafael Correa. El error fundamental con el que arranca el problema de Rafael Correa es una consulta popular para prolongar su mandato. En el momento que hace esta consulta popular para prolongar su mandato y que gana todavía más, Lenín Moreno y todos los de Alianza País se confabulan contra él, porque todos querían sucederle a Rafael Correa y tenían miedo de que eso no pudiera pasar. Rafael Correa, después de esa consulta popular, comete el segundo error: no se postula para candidato. Si ya ganó, tenía que ser candidato y podía ganar, pero decide no hacerlo
destinar lo que le resta de vida a su familia, y como consecuencia sube Lenín Moreno, que estaba confabulado con todas aquellas personas precisamente que estaban opuestas a la consulta popular o la prolongación del mandato. El mismo Rolo Evo Morales también hizo una consulta popular, la perdió en cambio. Aquí Rafael Correa la gana, allá la pierde, y sin embargo se presenta a candidato y se arma la bataola. Justamente ese es el problema de donde parte el fin de Evo Morales. Si Evo Morales no hubiera hecho esa consulta popular para prolongar su mandato, pues hubiera habido menos estragos, pero gracias al cielo, Lenín Moreno, no tenía un Lenín Moreno Evo Morales, no tenía un partido de traidores, no convirtió a Alianza País, no tenía al MAS como un nido de traidores, como el Alianza País se convirtió en un nido de traidores. Y ahora tienen candidato y pretenden llegar a las elecciones, tienen una candidata mujer que es migrante ecuatoriana a los Estados Unidos, Jimena Peña, y por supuesto tienen programada su derrota. Sin embargo, Alianza País, Lenín Moreno, para asegurar que no retorne Rafael Correa y que no retorne el socialismo, tiene 5 partidos. Tiene el partido de su hermano Gary, tiene Alianza País, tiene el partido de Ruptura 25, que co-gobernó con él, el de Juan Sebastián Roldán y María Paula Romo. Tiene el partido de Avanza, que es de otro traidor de Rafael Correa, que está en la misma línea y que tiene a Isidro Romero de candidato. Esos partidos básicamente controlados, y tiene Democracia Sí, un partido, los partidos de Gary Moreno y el partido de Democracia Sí de Larrea, Javier Larrea, entonces nos hacen, todos esos partidos fueron financiados por Lenín Moreno y por el gobierno de Lenín Moreno para llegar a la situación, a la instancia electoral que estamos viviendo. Entonces tenemos que a Correa, mientras que Correa es en realidad un ingenuo, Lenín Moreno es un hipócrita. Pero ¿quién es Arauz? Arauz es un individuo cercano a Rafael Correa, simplemente eso. Segundo, hay un problema con Rafael Correa. Es inteligente, es un profesor de la Universidad de San Francisco y tiene una vanidad muy alta. Esto se lo señalaron ya durante su gobierno. Un ego muy alto, muy encumbrado. En cambio, Lenín Moreno tiene una envidia. El centro de su vida es en sí la envidia. El centro de la vida de Andrés Arauz, en cambio, es la oportunidad. Él es un cazador de oportunidades, como lo es todos los candidatos que están ahorita a la presidencia. Pero el mecanismo de llegar y de tener oportunidades que ha tenido Arauz se basa fundamentalmente en estar cerca de Correa. Por supuesto, Correa es un individuo inteligente, deportista, profesor, un idealista, pero que siente la debilidad de todos los de la izquierda. ¿Cuál es la debilidad de nosotros? Yo soy de la izquierda. Nosotros tenemos debilidad por las masas. Queremos a la gente en masa, la producción en masa, la gente masificada, el deporte masivo. Queremos las expresiones en masa, las marchas en masa. Lo quiso Hitler, lo quiso Benito Mussolini, lo quiso Stalin, lo quiso Fidel, lo quería Chávez, lo quería Correa, hacía sus sabatinas, creaba masificación. Pero las masas tienen el problema de que
te sirven cuando quieres llegar al poder, luego se convierten en tus demandantes, que decía él, el pueblo demandante, la masa demandante, en el exigente, y finalmente se convierte en la persona que el grupo humano que te va a traicionar y que te va a oprimir y que te va a atacar. La masa en sí es la ignorancia, la cobardía convertida en multitud. Entonces se convierte en multitud y se convierte en euforia. Entonces tú tienes para manejar la masa que crear euforia, y lo haces a través de muchos espectáculos, del show, de la atracción, del estadio, en el tiempo de Roma, el circo romano. Entonces, cuando ya tienes la masa tiene tendencia a seguir a un ídolo, y los ídolos tienen el problema de que no son seres reales, son idealizaciones, por eso se llaman ídolos, son ideas y muy fácilmente decepcionantes. Calígula, Nerón utilizaron el circo romano y la masacre de cristianos, en el caso de Nerón, para conseguir masa. Hitler hacía espectáculos militares, lo mismo que Benito Mussolini, y este fue el gran problema de Rafael Correa. Perdió su dimensión humana y gracias a la masa, a la popularidad, se convirtió en un ídolo como Elvis Presley o como cualquiera de esos. El objetivo, en cambio, Lenín Moreno era primero un tonto que disimulaba su poca inteligencia y su poco estudio en ser cómico. Era un cómico, era un actor cómico. Contaba chistes y hacía libros de chistes, llamaba libros de humor. Pero tenía el gran problema de ser un discapacitado, pero un discapacitado no cualquiera, un discapacitado dependiente. Hay gente que es discapacitada, que es ciega y anda con un bastoncito por las calles y gana la plata cantando, vendiendo, lo que sea. Es discapacitado autosuficiente. Lenín Moreno era un discapacitado dependiente. Y a él lo que le interesaba, mientras que a Correa le interesaban las masas, a Lenín Moreno le interesaban los amigos, quienes en cambio Arauz al momento es todavía un desconocido. Él ha sido un burócrata y por tanto a los burócratas lo que más les interesa es los colaboradores, el aparato burocrático, quienes van a colaborar con ellos. Ahora, cuando llega Correa al poder, el populismo, en realidad la popularidad, se convierte en una obsesión de los presidentes, porque los populismos fueron los mecanismos de la sociedad humana para salir de las crisis. Delano Roosevelt fue un populista, ofreció el oro y el moro y ganó popularidad. Hitler, populista. Stalin, populista. Lenin, populista. ¿Todos en qué coincidían? Los tres habían pasado por la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la crisis económica antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto facilitó el populismo. Hoy estamos en la misma situación. Tenemos una horrenda depresión en América Latina, tenemos una tremenda situación sanitaria, tenemos una pobreza descarada, desbocada, y esto facilita que los líderes que puedan ganar en las próximas elecciones en todo el continente americano tienen que ser populistas. Eso justamente fue lo que casi le lleva a la victoria a Donald Trump en estas elecciones, que fueron las más reñidas y las más complicadas de ganar por un presidente en la historia de los Estados Unidos. Biden gana después de que realmente tiene que pasar hasta el último mes una serie de controversias y dificultades
planteadas por Donald Trump. Así, para Rafael Correa, que era de la clase pobre, entró a la clase media y recorrió Europa y Estados Unidos como un individuo de clase media, concebía que la mejor situación de un ser humano era ser parte de la clase media. Y entonces, cuando recibe el país, que es un país que recibe con inflación, en cambio ahora Arauz va a recibir un país con deflación. ¿Qué diferencia hay entre recibir un país con inflación a recibir un país con deflación? Cuando tú recibes un país con inflación, recordemos que el Sucre, cuando desaparece, teníamos una carrera desenfrenada, carrera inflacionaria desenfrenada. 5.000 sucres valía $1 al comienzo del mes de diciembre de 1999 y 25.000 cuando se produce la desaparición del sucre. 25.000 sucres por $1. En cambio aquí sucede lo contrario. Aquí no es el problema el abastecimiento, la falta, porque esa es la cosa. Cuando hay inflación, la gente no solo que no tiene trabajo, sino que no tiene productos. Entonces todo el mundo corre como loco, en el caso de Venezuela, a comprar pasta dental. En el caso de Rusia también. En el caso de Chile también. Era un fenómeno inflacionario. Aquí no. Aquí no se sabe qué hacer con las pastas dentales, no se sabe qué hacer con las tiendas, no se sabe qué hacer con los supermercados, porque todo el mundo tiene y está abastecido. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que no hay circulante, no hay dinero, no hay trabajo. Y entonces, en Estados Unidos, que están viviendo lo mismo el mundo entero, porque la estructura no es una guerra, no hubo destrucción de edificios, de centrales eléctricas, bombardeos de ciudades, no hubo problemas de abastecimiento, no hubo eso, no es una guerra. Las guerras producen inflación. Esta es un problema de exceso que no puede ser comprado. Y entonces en Estados Unidos lo que hacen es darle plata a cada familia, lo mismo hacen en Australia. Y les dan plata a los desocupados, y les dan plata a las empresas, y les dan plata a este, y le dan plata al otro, para que compren. Porque si se para la compra, la demanda, cae por supuesto la oferta. Y entonces ese es el problema. Ningún candidato ha planteado que la verdadera solución no es dar crédito, no es crear deuda, porque ya la gente está endeudada. Nadie quiere endeudarse más y nadie quiere producir nada. ¿Por qué no quieren endeudarse? Porque está endeudado en el agua, pues está endeudado en la luz, está endeudado en el internet, está endeudado en el banco, está endeudado en el almacén. Llegó con una deuda. Entonces el problema no es eso. Hay que darle dinero para que pague sus deudas y dinero para que compre. Porque si no tiene dinero para comprar, se para todo el proceso. No se trata de aumentar la producción. Estúpido concepto que han tenido todos los candidatos, incluido el economista Arauz. Todos cometen el mismo error. En Estados Unidos saben que la situación, lo mismo que en Europa, lo mismo que en Australia, la situación es incapacidad de compra. Si hay incapacidad de compra, se produce, quiere decir que hay deflación, no inflación. Pero todos quieren seguir con el enfoque inflacionario. Cuando llega Correa, no solamente que hay inflación, hay una enorme migración. Entonces hay mucha plaza de trabajo desocupada, hay mucha gente que se fue y el Estado, como es Rafael Correa, se convierte en el mayor inversionista, en el creador de empleos, porque también había desempleo. Y como consecuencia de eso, como había desempleo, la gente emigraba. Entonces había que evitar perder más cerebros, más mano de obra, porque no siquiera emigraba el enfermo, el pobre, el ignorante. No, emigraba lo mejor. Los más estudiados, los que sabían otro idioma, los que estaban sanos, las mujeres que sabían trabajar, las manos de obra calificada. Eso se iban. Y nosotros nos quedamos con lo peor. Los enfermos, los viejos, las personas sin calificación, sin estudios. En fin, era un desastre.
cuando llega Rafael Correa al poder. Entonces, recibe ayuda de Venezuela, de Hugo Chávez, logra renegociar la deuda exitosamente, recomprar la deuda y además sube el precio del petróleo. Estas son las condiciones que le ayudan a Rafael Correa a crear un nuevo modelo de gobierno que es el socialismo del siglo XXI, donde el Estado es el principal inversionista y el principal empleador. De esa manera se convierte el país en un país que logra salir del índice de pobreza y de catástrofe que se encontraba en el año 2000 y comienza a despegar de manera exitosa hasta el año 2014, en que vuelven a caer los precios de las materias primas y se sucede el segundo periodo de Correa. Y en este nuevo periodo de Correa sube de presidente Jorge Glass, que había sido el más brillante de sus ministros, y continúa la situación, pero se le presenta el terremoto, la crisis de las materias primas, y vienen empresas transnacionales a cobrarse una deuda que le habían tenido el Ecuador desde hace tiempo y que le aprovechan justamente el terremoto para apretarle los cinturones y dejarle con la soga al cuello. Pero logra salir de eso y entrega a un país en crecimiento. Este es el factor fundamental, el aval, lo más importante que tiene Rafael Correa. Pero Rafael Correa entrega el poder, y le entrega ¿a quién? A Lenín Moreno, un individuo que era hipócrita, era envidioso, era un discapacitado, pero un discapacitado dependiente, era un actor, le encantaban los amigos, tenía capacidad para hacer amistad, contando chistes, tocando la guitarra, y quería vincularse específicamente a la clase alta. Quería servir, quería dejar de ser pobre, porque pobre fue su padre, pobre fue él y pobre fue su historia, y lo que más odiaba era la pobreza. Y entonces él quería entrar y ser rico, y para eso comenzó a robar como vicepresidente y a colocar ese dinero que robaba en el Balboa Bank de Panamá. Y de ese Balboa Bank de Panamá, donde estaba oculto, ya el haber tenido, ya le incapacitaba para ser presidente. Su incapacidad física también le incapacitaba para ser presidente según las leyes ecuatorianas, pero pasaron por alto. Fue un gran error de Correa pasar por alto eso, y se vinculó inmediatamente con las élites de Ecuador. Primero con Donald Trump, le dio 2 bases militares, le entregó a Julian Assange y le dijo: ahora sí, estoy bajo su amparo, voy a darle el golpe de gracia a Rafael Correa. Le voy a meter la puñalada trapera, le voy a hacer una persecución del diablo. Yo conozco todos los secretos de Rafael Correa y de su gobierno. Le voy a hundir. Perfecto, venga, usted es lo mejor que hay. Usted es nuestro el Fiat, es nuestro Judas, bienvenido. Y se convirtió en el Fiat y el Judas ecuatoriano. Le entregó bases militares, entramos a la guerra del narcotráfico, hizo una alianza con Donald Trump y luego se alió con los banqueros, se alió con las empresas transnacionales, se alió con los medios, todos para evitar el retorno. El objetivo fundamental de 4 años fue evitar el retorno de Rafael Correa. Tras 4 años de gobierno fracasado, justamente es inevitable el retorno de Rafael Correa, y no solamente que es inevitable el retorno de Rafael Correa, sino que Rafael Correa regresa para gobernar sin ser presidente. Algo realmente extraordinario. No necesita ser presidente para seguir gobernando este país. Él puede colocar, hoy le va a colocar a Arauz, mañana le colocará a Glass, pasado mañana le colocará a otro, y tendremos un gran periodo en el que Rafael Correa va a gobernar, a cogobernar este país a través de las personas que él recomienda. Y como nosotros los ecuatorianos creemos que Rafael Correa hizo muy buen gobierno, los recomendados por Rafael Correa son inmediatamente los candidatos favoritos para ganar las próximas elecciones. Es lo que está pasando con Arauz. Por supuesto, Lenín Moreno está pensando cómo irse a Miami, cómo irse a España. Ya tiene su hija ya casada en Estados Unidos, está tratando de salir
bien librado a como dé lugar de su traición, porque además en su gobierno y con el partido Alianza País a la cabeza, los partidos políticos y las personas en Ecuador consideramos que la traición, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía son mecanismos para ganar lo que se llama la política. ¿Qué es la política entonces en Ecuador? Lo que dijo Mao, es la guerra sin armas. Y en la guerra vale todo. Y esto es lo que hace muy particular a la campaña política que estamos viviendo en Ecuador. Entonces, le queda a Arauz un problema. Hereda pobreza, hereda enfermos, hereda deflación, hereda malos precios de materias primas, hereda deudores, deuda externa, 30.000 millones más, hereda deudores, población endeudada enormemente, y hereda una población débil, físicamente débil. No hay vacunas, hay muchos enfermos, ha habido malnutrición, está psicológicamente deprimida la población y socialmente deprimida la población. Entonces, ante esta situación, le toca a él pensar, ok, ¿cómo voy a tener individuos ecuatorianos sanos y fuertes como primer problema? Entonces, bueno, tiene la vacuna, tendrá que cambiar la red de salud, tendrá que cambiar el sistema, tendrá que poner médicos que hacen atención médica y otros médicos que hacen prevención. Y habrá médicos que tendrán que dedicarse solamente a prevenir otra catástrofe como la que estamos viviendo. Y tendrá que crear ya no clase media, como Rafael Correa, sino personas hábiles, personas fuertes. Las personas fuertes serán deportistas, podrán vivir aquí o vivir fuera de aquí, como los argentinos que exportan futbolistas. Exportaremos futbolistas, exportaremos deportistas, exportaremos atletas, exportaremos músicos, exportaremos personas hábiles, músicos, personas con habilidades, con capacidad de trabajar con las manos, de construir, de inventar, personas con habilidad. Ya no queremos profesionales, ya no nos sirve el PhD, porque no hay trabajo para los PhD, no hay trabajo para los bachilleres, no hay trabajo para los que han salido de las escuelas y colegios. Lo que hay es trabajo para las personas fuertes, trabajo para las personas hábiles y trabajo para las personas inteligentes, que pueden inventar, que pueden investigar, que pueden construir, que pueden imaginar, que pueden crear, que pueden hacer cosas maravillosas. Y estas personas fuertes, hábiles e inteligentes tienen que ser formadas para trabajar dentro y fuera del Ecuador. Hemos pensado solamente cómo tener médicos para resolver el problema de los campesinos y hemos tenido médicos de a perro, que cuando terminan de la rural sienten que han perdido los conocimientos que adquieren en la universidad y que no son competitivos. Entonces hay que formar médicos que trabajando en el campo, aprenden en el campo y se convierten en médicos que son competitivos y que pueden trabajar en cualquier campo del mundo. Tenemos otro problema. Tenemos que volver al Estado inversionista, al Estado que construye. Por supuesto es que tendrá que pensar cuál es la mega construcción que puedo hacer. China y resolvió el problema haciendo grandes centrales eléctricas. Bueno, hay que seguir haciendo las grandes centrales hidroeléctricas. China resolvió el problema creando líneas de trenes. Construyamos un tren costanero a lo largo de toda la costa, otro tren interandino a lo largo de toda la sierra y otro tren amazónico a lo largo de toda la costa, de toda la Amazonía. Perfecto, gran mega construcción. Cambiamos
el manejo del espacio físico en el Ecuador, y al cambiar el manejo del espacio físico en el Ecuador, entonces cambiamos todo el orden económico. Ah, perfecto. Tenemos que crear entonces el Estado financista. Te financia, te presta plata. El Estado te tiene que prestar plata. Y el Estado te tiene que proteger. Te tiene que prestar plata para que compres, para que pagues las deudas. No te queda más. O tiene que condonar las deudas, que es otra forma de pagar las deudas. Y otro gran problema que tiene que resolver Andrés Arauz. ¿Cómo diablos fabrica personas leales en un país donde la deslealtad, la hipocresía, la traición, la mentira son política de Estado? ¿Cómo vuelve a fabricar sucesión? En la historia de la humanidad, los padres quieren tener hijos y herederos. Los reyes hacen lo mismo. El problema de la sucesión ha sido el problema fundamental en las familias, en los imperios, en los países. Este problema de la sucesión es la clave fundamental para que haya continuidad y no tengamos esto que vivimos en Ecuador, que tenemos un buen gobierno y 10 malos gobiernos. Muchas gracias.